Este es el MaxFine Max 5 Pro, un skate eléctrico de entrada enfocado a riders principalmente que buscan un skate eléctrico con un diseño diferente. Puedes comprarlo con varios tipos de ruedas, con las de poliuretano de 90 mm únicamente, o puedes comprar el pack con las ruedas de poliuretano de 90 mm y las Wonder de Cloud Wheels de 105 mm con pequeños tacos, y a su vez elegir entre tres colores: negro, rojo o naranja. El MaxFine Max 5 Pro vino con las ruedas de poliuretano de 90 mm por 55 mm de dureza 78A, y para asfaltos lisos funcionan bien, tienen buen agarre, pero en el momento que nos metemos en la jungla del tráfico de la ciudad, con baches, imperfecciones, salientes de las alcantarillas, asfalto rugoso, tienden a desequilibrarte. Además, perderemos grip o agarre en nuestros giros o carving en asfalto rugoso. Estos 5 o 7 milímetros menos que tiene de ancho estas ruedas respecto a las ruedas de otros fabricantes se nota mucho a la hora de conducir, repercute en la estabilidad y agarre. Además, puede que el compuesto también influya. Cuando le ponemos las ruedas Wonder de Cloud Wheels, la cosa cambia bastante, parece otro skate eléctrico. Ahora sí noto que puedo utilizarlo en mi día a día como transporte diario para ir al trabajo, hacer recados, darme un paseo, pequeñas rutas, etc. Y puedo ir por muchos tipos de terreno, con buen asfalto, asfalto rugoso, asfalto en mal estado, pequeños baches, badenes, etc. Estas ruedas con este skate puede con todo ello. Estas ruedas me gustan mucho, son muy equilibradas en confort, agarre y autonomía. Se agarran muy bien tanto para hacer carving como para ir rápido, aunque no debemos pensar que convierten al MaxFine Max 5 Pro en un skate off-road, pero sí podemos circular por algún solar con tierra compactada que tengamos en nuestro camino y salvarnos de algún apuro. Estas ruedas harán que consuma un poco más de batería que las de poliuretano. Por todo esto os recomiendo comprar esta tabla con las ruedas Wonder de Cloud Wheels. El MaxFine Max 5 Pro mide 38 por 10,6 por 5 pulgadas o 97 centímetros por 27 centímetros por 13 centímetros. Son unas medidas bastante estándar en este tipo de tablas, aunque su diseño y composición es bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Como veis, es bastante delgado, por lo que no rozará en el suelo, incluso en conducciones más agresivas, y hace que se sienta muy ligero. Está todo integrado en la base, haciendo un skate eléctrico muy estilizado y compacto. Tiene un peso de 7,8 kilos, es bastante ligero y se nota mucho para utilizarlo en nuestro día a día. Si lo tenemos que arrastrar, no pasa nada, se siente muy ligero. La tabla ODEC es de X-Composite o una especie de plástico, tiene bastante flexibilidad y absorbe razonablemente las vibraciones e irregularidades. También lleva fibra de vidrio que se encargará de darle resistencia a la tabla. No sé la durabilidad que puede dar este tipo de materiales a largo plazo. El aspecto no es malo, pero tampoco rebosa calidad, por lo que no sé si es un buen I+D o simplemente ahorro en materiales. Lleva una especie de plástico como lija, no es nada abrasiva, pero gracias al cóncavo y a los salientes se coge bien a nuestro calzado, nos ayuda a hacer carving y girar, aunque el pie delantero no sabes muy bien dónde y cómo ponerlo. Es una tabla bastante estrecha y el pie toca continuamente los salientes del cóncavo. Es un skate eléctrico que no es muy predictivo a la hora de girar y hacer carving, aunque pasados unos minutos te acostumbras a su conducción. Se conduce de forma diferente a otros skates de iniciación, por lo que si te acostumbras a esta tabla, cuando cojas otra lo vas a notar. Pese a que la tabla es estrecha y tiene un borde pronunciado en el cóncavo, no molesta ni se nos dormirán las puntas de los dedos en las distancias que es capaz de recorrer este skate eléctrico. Es de color negro con algunas líneas en blanco, el logo de MaxFine en el centro y una pequeña flecha blanca fluorescente para indicarnos la parte del nose, que se ve en la oscuridad. La parte trasera es negra, muy discreta, con el logo en negro, todo muy sencillo y sobrio. La tabla la he podido configurar para poder hacer carving moderado y poder girar en la ciudad, y a su vez que sea lo más estable posible para ir rápido, pero como digo, tiene un comportamiento diferente y poco predictivo. De fábrica suele venir con los bushings muy apretados para que tengas mucha estabilidad. Yo los tuve que aflojar bastante para ponerlos a mi gusto. Es capaz de aguantar hasta 100 kilos de carga.
Los ejes han sido desarrollados por Maxfine, son RKP o Reverse Kimping con 45 grados de inclinación, todo ello para que gire bastante y favorezcan el carving. Los ejes son de 10,6 pulgadas. Los bushings son 95A, uno con forma de barril y otro de cono. Permiten bastante ajuste, por lo que podemos configurarlo para velocidad, para giros y carving o algo más o menos intermedio. Lleva una batería Samsung de 4,4 amperios hora a 36 voltios que nos dará 158,4 vatios hora, es 10S2P. Es una batería de marca conocida, aunque claramente enfocada a riders principiantes o riders que no necesiten hacer grandes trayectos. Esta batería nos permite hacer rutas cortas o trayectos del día a día, tardará unas 2 horas en cargarse. La autonomía que he podido hacer ha sido de 17,8 km con las ruedas Wonder de Cloud Wheels a una velocidad de 25 km/h con un peso de 67 kilos, terreno llano, verano, temperatura de 18 grados en el modo 3. Es una autonomía discreta, aunque si necesitas más batería tienes la opción de elegir el mismo modelo pero con batería aumentada. Si utilizas las ruedas de poliuretano de 90 mm, seguro que puedes hacer 3 o 5 kilómetros más. Cuando le queda un 25-30% de batería, se nota una bajada importante en la aceleración. La batería se encuentra insertada en el cuerpo del skate eléctrico, en esta especie de carcasa integrada delantera, la más grande, siendo bastante delgada. El puerto de carga y el encendido está junto a la otra carcasa, la más pequeña, donde está el ESC. Viene protegido con una goma que lo deja estanco. Para ponerlo en funcionamiento, la primera vez presionaremos el botón que se encuentra en el ESC y apretaremos también el botón del mando y a rodar. Cada vez que queramos coger el skate, simplemente deberemos pulsar el botón de inicio del mando y no hará falta agacharse cada vez. Para apagarlo, simplemente pulsaremos un par de segundos el botón del mando y así hasta que lo volvamos a cargar o a que pasen 2 días sin utilizarlo, que habrá que volver a apretar el botón del ESC, etc. El ESC o cerebro del Maxfine Max 5 Pro es el Hobbywing 3.0. Un ESC con algún tiempo, pero el cual nos va a dar una buena precisión, fiabilidad y progresión tanto en su aceleración como en su frenada. Me enviaron junto al skate el casco de Maxfine de color blanco con el nombre de la marca en plateado pegado al casco, todo con un diseño limpio, simple pero elegante y que sienta bastante bien. Lleva en su interior las típicas tiras de tela acolchada para acomodarse a nuestra cabeza, las cuales son de buena calidad, así como las tiras de tela y pasador que tienen un buen acabado y calidad. Por la parte trasera lleva la típica rueda para ajustar el casco a nuestra cabeza. En definitiva, un casco ligero, sencillo, elegante, que hace bien su función y que tiene un precio muy interesante. Te dejo enlace de compra en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Lleva 2 motores hub de 650 vatios de potencia nominal cada uno de ellos. Quizá no impresiona la potencia nominal, pero serán suficientes para subirnos a las cuestas más habituales que podemos encontrar en nuestro recorrido, sobre todo cuando tenemos la batería a tope, ya que cuando está un poco menos de la mitad de la batería, las cuestas habituales empiezan a costarle. Estos motores, junto a su ESC, nos van a entregar una aceleración y frenada muy progresiva, no da tirones, por el que es ideal para los que empiezan en el mundo del skate eléctrico. Tiene 4 modos de conducción, cada uno con una aceleración y velocidad máxima. Como siempre, suelo ir en el modo 3, pero si nos encontramos con alguna cuesta, mejor será poner el modo 4, ya que de fuerza va bastante justo. La velocidad máxima ronda los 38 km/h según el peso del piloto y el porcentaje de la batería y terreno. Para probar la potencia de este Maxfine Max 5 Pro, lo llevé a un puente con una pendiente del 10% y la puedo subir a 25-27 km/h con un peso de 67 kilos. Sin embargo, con la mitad de batería o algo menos, estaba por los 19 km/h. Por lo que si tu peso es elevado o tienes bastantes cuestas, quizás deberás mirar hacia skates eléctricos más potentes. Cada modo de conducción tiene su frenado establecido y, como suele ocurrir en los motores hub, son suaves en su frenado, por lo que debemos anticiparnos lo máximo posible a posibles contratiempos. El Maxfine Max 5 Pro viene con este mando, con un diseño muy diferente a lo que solemos ver. Tiene un buen tamaño, es muy cómodo, ergonómico, se agarra muy bien, es de plástico negro de buena calidad y tiene 2 botones.
Trae una pantalla con un tamaño estándar, se ve en todas las circunstancias de luz y muestra bastante información. Podremos ver la batería restante del mando, la batería restante del skate, la velocidad a la que vamos, el sentido de la marcha, el modo de conducción, los kilómetros del viaje en curso y los kilómetros totales. Para encender y apagar el mando apretaremos el botón de inicio unos segundos. Para subir el modo de conducción daremos un toque al botón menú o inferior por cada modo que queramos subir. Para cambiar el sentido de la marcha daremos 2 toques al botón menú. Lleva la típica rueda tanto para acelerar como para frenar. El mando tiene una muy buena autonomía y se carga desde el puerto USB-C. Te voy a dejar enlaces de compra con cupón descuento para este y todos los skates eléctricos de MaxFind en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Te dejo aquí debajo cómo sacar la autonomía que vas a poder hacer con tu peso. Como conclusión, si eres principiante y buscas un skate eléctrico urbano y económico, aquí tienes otra opción más. Su peso y diseño son sus puntos fuertes. Pienso que es un skate que no es predictivo para los riders principiantes y se queda corto para los riders avanzados, aunque cierto es que cuando le pillas el truco, disfrutas si tus expectativas no son muy altas. En cuanto al rendimiento de la tabla, es posible que si tu peso es elevado y tienes alguna cuesta, se te quede corto en poco tiempo. Tienes varias versiones de este skate eléctrico, elige la que más te convenga por comodidad y seguridad, con las ruedas adecuadas y con la batería más adecuada para tu uso. Si crees que se te va a quedar corto en poco tiempo, mejor ir a por versiones más potentes de MaxFind. Comenta qué te ha parecido este skate eléctrico, el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!